Buenas tardes. Hoy, martes 25 de noviembre del año 2025, doy inicio a la charla de amigos, número 159 de Radiografía del Imperialismo Británico. Hoy, mis queridos amigos, voy a comenzar a relatarles lo que aconteció en la primera presidencia del general Julio Argentino Roca. Para mí, uno de los más grandes presidentes que tuvimos, si no el más grande. Pero antes me voy a referir a una anécdota personal que es muy emotiva, muy simpática y que dedico con todo cariño a la memoria de un señor que confió en mí, el general de división José María Díaz, y sin más preámbulos paso a contárselas. El domingo 19 de octubre del año 2004 me cupo el honor de decir las palabras de recordación, de homenaje al general Julio Argentino Roca en el cementerio de la Recoleta al cumplirse 90 años de su desaparición física. Yo recientemente me había incorporado a la Comisión Permanente de Homenaje al Teniente General Julio Argentino Roca por invitación del general de división José María Díaz, a quien había conocido al finalizar una actuación, digamos, en unas jornadas históricas, donde yo me refería a la cuestión limítrofe con Chile. En la ocasión, si no me falla la memoria, creo que compartiendo un café, compartimos una amena conversación y preguntándome qué me parecía Roca, le dije que para mí fue un personaje histórico muy muy positivo y por esa razón me invitó si yo no quería formar parte de esa comisión permanente de homenaje. A lo cual le dije que sí, que estaba muy agradecido, ¿no es cierto? Me emocionó, reconozco, ¿no? Han pasado más de 20 años de ese hecho y verdaderamente lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, a principios de ese año, me llama por teléfono el general Díaz y me invitó a participar de una reunión de dicha comisión que se iba a realizar en el domicilio del doctor Alejandro Roca, que era un descendiente colateral, digamos, era descendiente de uno de los hermanos del general Roca. Y bueno, ahí formalmente me iban a incorporar, íbamos qué sé yo, a pasar un buen momento, qué sé yo. Sí, yo dije que sí, para mí era un gran orgullo. Bueno. Llego al departamento del doctor Alejandro Roca y me acuerdo que a la entrada me encuentro con un cuadro de una mujer muy muy bonita y la miré y le dije, ¿era la esposa del general Roca? Sí, me dice, qué bonita mujer, pues la verdad lo era. Y bueno, así entré, me presentaron al resto de la comisión, general Díaz, una persona muy simpática, muy amable. Bueno, dijo, tenemos que eh, preparar el acto ahora del 19, que se nos viene encima, 90 años del fallecimiento del general Roca, así que tenemos que convocar a los amigos, mucha gente, tiene que ser un acto importante. Y también tenemos que elegir al orador. Y, y de pronto, con una pícara sonrisa, dijo, y de acuerdo a la vieja costumbre que tiene esta comisión, por supuesto, las palabras las va a decir acá el doctor Olarte, que es nuestra última incorporación. Yo todo esto no entendía nada, pero vi en su sonrisa y en la cara de los demás que eso de vieja costumbre me parecía que no era tan así. Bien, quedó pactado que yo iba a decir las palabras, qué sé yo. Y yo, no tiene inconveniente. No, 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 doctor, no, no. Pero cuando bajamos, termina la reunión, muy amable. Y
yo, como se dice, maniobré de tal manera para quedarme unos minutos a sola en la vereda con el general Díaz. Y le dije, general, discúlpeme la franqueza, me parece a mí o esa vieja costumbre, no sé, ¿no? Y él con una gran sonrisa me dice, eh, es que esa es una vieja costumbre bueno, que yo he creado hace un par de minutos. Muerto de risa. Me acuerdo y la verdad que me sonrío todavía. Y yo le dije, ah, bueno, entonces caí en una emboscada. No, Larte, no, emboscada es una palabra muy fea. Digamos que lo mío fue estrategia. Nos despedimos, sonriente este hombre. Y yo pienso que se habrá ido diciendo, ¿cómo cayó, no? Y yo me quedé pensando, digo, de alguna manera el último que ríe mejor. Bueno, yo me fui de ese lugar pensando que le iba a dar una condigna respuesta al general José María Díaz. Perfecto. Llegó el domingo 19 de octubre. Yo guardo todavía las palabras que dije y les voy a leer la introducción. En 1886, el escritor italiano Edmundo de Amicis publicó su obra cumbre titulada Corazón, la que fue traducida a casi todos los idiomas, haciéndose en 3 años 100 ediciones. Vaya éxito, ¿no? Por considerársela una de las más emotivas novelas para niños de todos los tiempos, ya que constituye un mensaje de amor y humildad a través de los conmovedores episodios de diferentes vidas infantiles relatadas en un lenguaje sentimental y sencillo. La obra, enmarcada en las vivencias de un alumno de tercer año de una escuela municipal italiana, tiene en su capítulo más extenso su parte más lograda. El mismo fue titulado De los Apeninos a los Andes. Relata las aventuras de Marco, un pequeño niño de 9 años que viaja desde Italia a un lejano país llamado Argentina, en búsqueda de su madre, quien había venido a trabajar aquí tiempo atrás con la intención de ganar el dinero suficiente para pagar los pasajes que le permitirían reencontrarse con su esposo e hijos, en esa tierra de promisión donde se radicaría, es decir, en nuestra patria. Como hacía meses que no tenía noticia de su esposa, no había recibido cartas, su padre, muy preocupado, desesperado, y no contando con los medios económicos para viajar a la Argentina, le confió la delicada misión de encontrarla a su hijo mayor, Marco, de 9 años. Pues como ellos eran muy pobres, como la mayoría de los italianos de entonces, apenas tenía el dinero suficiente para pagar su medio pasaje. Cuando le explicó que viajaría a nuestro país con esa misión, el pequeño Marco le preguntó: «Papá, ¿qué es la Argentina?». Su padre, sonriendo, comprendiendo la enorme misión que le confiaba, acariciándole la cabeza con gran ternura, le respondió: «La Argentina, Marco, es como el paraíso en la tierra». ¿Qué tal, Así, con esa admiración nos veían en esa época en todo el mundo. Corazón fue la mejor propaganda para que miles de italianos emigraran a nuestra patria, donde encontraron la oportunidad de progresar, de ser libres, de practicar su religión, de educarse, especialmente sus hijos. Resulta interesante recordar que a fines del siglo XIX, los inmigrantes italianos más pobres viajaban a los Estados Unidos de América, mientras que los más pudientes, los que podían pagar un pasaje más costoso por ser mayor la distancia a recorrer, se embarcaban rumbo a la República Argentina. Por último,
quisiera mencionar que el autor de Corazón, Edmund de Amicis, pese a ser un hombre de ideas socialistas, reconoció en esa obra el gran éxito del primer gobierno liberal del general Julio Argentino Roca, quien en el año de su publicación, 1886, concluyó su primera presidencia, y a quien evocamos este día. Les recuerdo que esta fue la introducción de mis palabras en La Recoleta el domingo 19 de octubre del año 2004. A partir de ese momento, efectué una apretada síntesis de la vida del general Roca, la que me demandó varios minutos, pues la misma fue muy fructífera, muy extensa, hizo muchísimas cosas positivas para la patria. Al concluir, varias personas se acercaron a felicitarme, entre ellas un exultante general, José María Díaz, con quien entablé el siguiente diálogo. Muy emotivas sus palabras, lo felicito. Muchas gracias, general. Al principio me pareció que no le gustaron. Observé desde el ambón, ¿no?, que es, digamos, un lugar donde uno se para hablar, ¿no?, más alto a la concurrencia, ¿no?, el ambón de madera de ahí que tienen en La Recoleta. Observé desde el ambón que estaba con el ceño un tanto fruncido, como preocupado. No, quizás un poco sorprendido. A mí me pareció más bien que usted estaba desconcertado. Algo así como que me hubiese confundido de discurso. ¿Puede ser? Y un poco sí, me respondió. General, no le diré que le tendí una emboscada al comenzar citando el libro Corazón y a su autor, porque esa es una palabra muy fea, sino que para no dar un discurso tradicional, que a veces resultan tediosos, innové en la introducción para luego ir de lleno a la recordación de su figura. Eso, general, se llama estrategia. Al comprender lo ocurrido, cuando me aclaró el tema días pasados de la vieja costumbre por la cual yo di las palabras, me abrazó sonriendo y me dijo: muy bien hecho, caí como un chorlito. Permítanme, queridos amigos, esta licencia al invocar esta simpática anécdota de mi vida, que solo ha buscado recordar a una gran persona, como lo fue el general José María Díaz, que me honró con su amistad, y a un grato momento que vivimos juntos en el cementerio de La Recoleta el domingo 19 de octubre del año 2004. Me pareció algo simpático. ¿Por qué no? Porque encima yo ahora voy a hablar de una persona que era simpática y se llamó Julio Argentino Roca, que fue para mí uno de los más grandes presidentes que tuvimos, si no el más grande. Durante su gestión como presidente, se fundó la ciudad de La Plata en 1882, nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Se creó el Banco Hipotecario Nacional, el Consejo Nacional de Educación. Se tendieron miles de kilómetros de líneas férreas y de telégrafo. Se hicieron importantes obras públicas en todo el país, que trajeron tranquilidad y confianza en el porvenir a nuestra población nativa y generaron la mejor propaganda para atraer a cientos de miles de inmigrantes europeos, muchos de los cuales son o fueron nuestros antepasados. En la ciudad de Buenos Aires,
las obras del tendido de la red de agua potable, de cloacas, una importante red eléctrica y telefónica, empedrado de cientos de cuadras, como así también las obras del puerto del que carecía la ciudad y que pese a no tenerlo, había dado el nombre a sus habitantes, ¿cuál era? Porteños, habitantes de un lugar que tiene puerto, cuando no lo tenían. Yo sé que ya esto lo he dicho en varias oportunidades, pero lo que abunda no daña. Los caños de, ¿cómo se llama?, que se adquirieron para las cloacas en Europa, en Francia, especialmente muchos de ellos, fueron adquiridos a la firma francesa Atorrant y por cientos se agrupaban a la vera del riachuelo que delimita la ciudad de Buenos Aires de la provincia, hasta que se cavaba la zanja donde eran depositados, ¿no es cierto? La cloaca máxima va a desembocar en ese entonces en el viejo partido de Quilmes, hoy partido de Berazategui. Eran tal la cantidad de esos gigantescos caños de la firma Atorrant que muchos inmigrantes pobres, recién llegados, que no tenían dónde ir a vivir, fueron a vivir adentro de esos caños, de los caños de la firma Atorrant. Y el ingenio popular, los porteños, rápidamente les dio un nombre a la gente que vivía adentro de esos caños. Si los caños eran de la firma Atorrant, pues los que allí vivían eran los atorrantes. Y surge aparte otra expresión menoscabando a una persona pobre, y que todos por supuesto la entendían: andate a vivir a los caños, ¿no? Hoy día seguimos usando la palabra atorrante, anda a vivir a los caños, pero creo que la mayoría de ustedes no saben de dónde venían estas frases, estos nombres. Aunque ustedes esto no lo crean, hubo cientos de personas viviendo en esos caños, hasta que rápidamente consiguieron trabajo, con chavo, como se decía, y de a poquito pudieron pagarse una pieza en un conventillo, y después, gracias al banco hipotecario creado durante la gestión del general Julio Argentino Roca, pudieron obtener préstamos prácticamente a sola firma, a pagar en 20, 30 años el lote y hacerse la casa, y en eso fueron muy preparados los italianos, los españoles, que rápidamente nacieron hornos de ladrillo por doquier, barro, estiércol de vaca para mezclarlo y todo, pero cantidades industriales, y así se fue haciendo la Argentina moderna. Ya estamos abandonando la llamada Argentina colonial. Una cosa muy importante que también va a crear el general Roca es la ley 1130 de unificación de la amonedación nacional. La misma fue sancionada el 5 de noviembre de 1881 y ella determinó la convertibilidad de nuestra moneda nacional al oro, creándose una moneda denominada argentino oro, que equivalía a 5 pesos moneda nacional, que tenía prácticamente, estaba equiparado al soberano inglés, ¿no?, que tenía oro en un 99,12%. Esto sirvió de anclaje al sistema de los pesos argentinos plata que circularon efectivamente entre la población. Señoras, señores, piensen esto nada más. Esos pesos argentinos oro, yo no soy numismático, no quiero meterme en aguas que no conozco, pero he escuchado que hoy día
los que han sobrevivido son muy muy buscados por los coleccionistas. Primero por su valor histórico y luego por su valor del metal con el que está hecho. Es oro, prácticamente oro puro. Fíjense qué país, Argentina, que tenía en su momento una moneda tan fuerte, equiparable al soberano inglés, que era la moneda más fuerte del mundo. Si bien esta ley adoptó dos metales fuertes, oro y plata, esto no debe llevarnos a la confusión de expresar que el sistema era bimetalista, pues no lo era, ya que en realidad se había tomado el patrón oro como base de la propia ley. En su artículo 4 limitaba la acuñación de monedas de plata a 4 pesos por habitante. El artículo 13 de esta ley, recuerdo, la 1130, expresaba que los bancos autorizados a emitir moneda debían renovar esa autorización cada 2 años, demostrando la existencia de reservas en sus arcas. Ley 1231. Fue sancionada el jueves 12 de octubre de 1882, es decir, a los 2 años exactos de la asunción al gobierno nacional por parte de General Roca. Autorizó a aumentar el capital del Banco Nacional, disponiendo que los billetes emitidos serían uniformes en todo el país y recibidos a la par. O sea, los billetes emitidos por el Banco Nacional servían en todo el país y valían lo mismo, en cualquier lugar del país. Ley 1354. Fue sancionada el viernes 19 de octubre de 1883. Ella determinó que los bancos autorizados a emitir papel moneda, estatales, privados o mixtos, solo podían hacerlo en pesos nacionales oro, estableciéndose la conversión a la par del peso papel de curso forzoso con ese metal fuerte, reimplantándose el monometalismo oro, limitándose a 5 los bancos autorizados a hacerlo, retirándose de circulación los demás billetes, por lo que el movimiento bursátil se redujo a las operaciones sobre el oro, las cédulas hipotecarias. Fíjense qué valor tenían estas, ¿no? Circulaban las cédulas hipotecarias por las cuales se empezaron a construir viviendas en forma impresionante, y las del Banco Nacional y de la Sociedad de los Muelles de las Catalinas. El desarrollo de la economía durante su gobierno fue evidente. El país creció a un ritmo sostenido y ese éxito tuvo un reconocimiento mundial, en especial en España e Italia. Y por medio del decreto 2502 de 1880, se expresó que resultaba de gran importancia estratégica realizar el afianzamiento del sistema monetario. El Imperio del Brasil, vamos a empezar a tener problemas con 2 países, Brasil y Chile. Qué cosa, ¿no? Qué curioso. El Imperio del Brasil ocupa militarmente un sector de las Misiones Orientales. Yo ya les he mostrado días pasados que nosotros teníamos una disputa porque estábamos en la actual, en la zona donde está hoy la provincia de Misiones. Nosotros pretendíamos más territorio hacia el oriente, Brasil jugando muy bien sus cartas, con una diplomatura fantástica como la tiene. Se dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, la Cancillería, Itamaraty, es la mejor del mundo, porque verdaderamente los diplomáticos brasileños están muy bien preparados, son muy nacionalistas, muy aguerridos, y bueno, lamentablemente nosotros jugamos con un poco la desidia, que bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿no?
que todavía eso hoy nos afecta. En conocimiento que teníamos una difícil situación con Chile, por la Patagonia, por cuestiones limítrofes, los brasileños supieron sacar ventaja de nuestra debilidad y establecieron colonias militares en la zona comprendida entre los ríos Chapecó y Chopin, que era zona en litigio. Pero ellos hicieron como el hecho consumado, manum militari, es lo nuestro, punto. Epa. Pero claro, Argentina estaba con problemas con Chile, con problemas con Brasil. Cuando el ejército imperial brasileño comenzó a hacer efectiva esta ocupación, nuestro embajador en Río de Janeiro, capital entonces del Imperio del Brasil, doctor Luis Domínguez, instruido al respecto por el presidente argentino, Julio Argentino Roca, protestó enérgicamente, pues ese accionar, manum militari, repito, vulneraba la soberanía nacional argentina. Es interesante hablar, les pido por favor que vayan prestando atención, todo lo que hizo el general Roca en defensa de nuestra soberanía, porque hace unos años se implementó en Argentina una campaña de desprestigio a este gran hombre y entre otras cosas se lo acusó de entreguista. Dios mío. Ay, si los ignorantes tuvieran premios, ¿cuántos premiados habría nuestra patria? ¿No? Sin comentario. Como primera medida para contrarrestar ese avance brasileño contra todo derecho, ya que ese territorio estaba en disputa, vuelvo a repetir, entre ambos países, el gobierno argentino elevó al Congreso de la Nación un proyecto de ley por el que el territorio de Misiones dejaba de pertenecer a la provincia de Corrientes para pasar a ser territorio federal, donde el gobierno nacional podía tomar en forma más acelerada las medidas más adecuadas para impedir su anexión al Imperio del Brasil por la fuerza, sin ningún derecho. Aprobado el proyecto, el jueves 22 de diciembre de 1801 se promulgó la Ley de Federalización de Misiones, cuya primera capital fue la ciudad de Corpus. El domingo 1 de enero, a los pocos días de 1882, va a ser nombrado el primer gobernador de Misiones, que no fue otro que el coronel Rudecindo Roca, hermano del presidente de la Nación, lo que por cierto fue un claro mensaje al gobierno imperial del Brasil. Ojo con hacer alguna tontera. El territorio de Misiones, territorio federal de Misiones, lo gobierna mi hermano, el coronel Rudecindo Roca. Tomen nota, Los brasileños tomaron nota, no les quepa ninguna duda. Y más de uno habrá pensado, con Roca no se juega. La cosa quedó ahí. Va a seguir. Por ahora la dejamos ahí. Se firma el Tratado de Límites de 1881 con Chile. Mientras se afrontaba el gravísimo problema limítrofe con el Imperio del Brasil, que acabo de narrarles, recrudeció otro de la misma índole y peligrosidad con Chile. Al asumir el poder, el martes 12 de octubre de 1880, el general Julio Argentino Roca nombró ministro de Relaciones Exteriores a un extraordinario patriota, el doctor Bernardo de Irigoyen, quien, como sabemos, lo había sido en parte de la gestión anterior, la de su predecesor, el doctor Nicolás Avellaneda. Eran momentos muy difíciles con Chile. La relación se había enrarecido por la abierta animadversión que nuestro pueblo sentía por la guerra de conquista que ese país estaba librando contra Bolivia y Perú.
sentimiento que la prensa local hacía sentir en sus editoriales. La situación era delicada por la existencia de un problema fronterizo que se agudizó luego de la finalización de la campaña del desierto y el rechazo, en julio de 1879, por parte de nuestro Congreso, del convenio Balmaceda-Montes de Oca, que pretendió mantener el statu quo sobre el tema más irritativo del momento, la soberanía sobre nuestra Patagonia. Tanto Roca como su ministro Bernardo Irigoyen se percataron que desde la presidencia de Nicolás Avellaneda el Imperio de Brasil y la República de Chile interactuaban en forma coordinada sus respectivos reclamos fronterizos, dejando a nuestro país en una posición muy delicada. Estábamos en el medio. Chile pretendía cosas, Brasil pretendía cosas y nosotros estábamos en el medio. No éramos tontos, nos dimos cuenta. Estos dos países están en coordinación permanente. Por eso, yo he dado llamar a esta práctica como si fuera un juego de billar, el juego de las tres bandas. Y desde ya le adelanto a mis queridos amigos que tendría que ser un hombre muy, muy inteligente, muy pícaro, muy zorro, quien terminaría ganándolo. Y ese gran jugador, ya lo saben, se llamó Julio Argentino Roca. El gobierno estadounidense, que estaba al tanto de la delicada situación en el cono sur, entre Chile, Argentina, Brasil, Argentina y Chile, nosotros siempre en el medio, trató de evitar un conflicto armado, porque sabían que Roca, llegado el momento, iba a pelear. No, Roca, perdónenme la expresión lunfarda, no se iba a achicar, no se iba a ir al mazo. Como dijo Félix Frías, el pleito de la patria se puede perder, pero nunca mengua del honor. Y Roca, esa frase yo creo que la tenía grabada en el cerebro y en el corazón. Por una increíble casualidad, esto sí que parece una novela, pero ocurrió. Eran embajadores de los Estados Unidos de América en nuestro país y en Chile dos personas que con la salvedad de su segundo nombre se llamaban igual. En Santiago de Chile estaba destacado Thomas Andrew Osborne y en Buenos Aires Thomas Ogden Osborne, quienes por fruto de esa rara coincidencia mantenían una gran amistad, ya que ni siquiera eran parientes lejanos. Repito, el estadounidense en Chile se llamaba Thomas Andrew Osborne y el embajador en Buenos Aires era Thomas Ogden Osborne. Otra vez lo tengo que citar a Ripley. Esto es verdad, aunque usted no lo crea. Aconteció que el señor Osborne, el que estaba en Chile, le telegrafió a su colega en Buenos Aires informándole que había sondeado la disposición chilena para llegar a un acuerdo limítrofe con Argentina y que le habían manifestado algunos hombres importantes de Chile que ellos estaban dispuestos a discutir el asunto, pero querían saber las condiciones que fijaba nuestro país. Su colega, su amigo, el embajador Thomas Ogden Osborne, desde Buenos Aires, se va a entrevistar con el canciller Bernardo Irigoyen, quien luego de ser informado del tema se dirigió a hablar con el presidente argentino, el general Julio Argentino Roca. Al sopesar con Irigoyen las razones del cambio de actitud chileno en este asunto, un verdadero giro de 180 grados, Roca comenzó a revelarse como un gran estadista, pese a que era un hombre joven, y en un todo de acuerdo con su canciller, redactó la respuesta a dar al embajador estadounidense en Santiago de Chile, es decir, la respuesta que él le iba a transmitir a los chilenos.
La misma expresaba que nuestro país estaba dispuesto a aceptar el arbitraje ofrecido por los Estados Unidos de América siempre y cuando la Patagonia quedara definitivamente excluida de la discusión, por ser territorio argentino heredado de España y que por tanto no se aceptaría bajo ningún concepto, discusión o reclamo alguno sobre ese territorio. La Patagonia, señores, es Argentina. Se acabó. Eso no se discute. El domingo 2 de enero de 1881 se le informó al embajador estadounidense Thomas Ogden Osborne nuestra posición y este la transmitió de inmediato por telégrafo a su colega en Santiago de Chile. Percatándose de la firmeza de nuestro gobierno, el presidente chileno Aníbal Pinto Garmendia decidió entrar en negociaciones, reduciéndose drásticamente las pretensiones de Chile a 1. Obtener toda la cordillera de los Andes australes con sus faldas a ambos lados, es decir, hasta las llanuras patagónicas. 2. El estrecho de Magallanes pasaría a dominio soberano absoluto de Chile. 3. Quedarían toda la isla grande de la Tierra del Fuego y se quedarían con toda la isla grande de Tierra del Fuego y las islas australes. Es decir, que con la primera respuesta el general Julio Argentino Roca había logrado sacar de la mesa de negociaciones a la más rica región de la controvertida Patagonia, que como hemos visto Chile reclamaba formalmente desde hacía más de 50 años como territorio propio contra todo derecho. Pero Roca no se contestó con eso, sino que manifestó al gobierno chileno que no aceptaba sus pretensiones y que nuestro país únicamente se avenía a discutir los siguientes puntos. Primero, para la delimitación de la cordillera de los Andes, Argentina no aceptaba otra línea que fuera la de las altas cumbres que dividieran agua, como lo venía manifestando desde hacía décadas. Segundo, en relación con el estrecho de Magallanes, la posición argentina parecía un tanto débil por la presencia chilena desde 1843 al fundarse Fuerte Bulnes. Un escritor chileno, Francisco Frías Valenzuela, en su Manual de Historia de Chile, manifestó: si bien es cierto que la Argentina se abstuvo de intervenir por las armas en la contienda iniciada en 1879, la denominada Guerra del Pacífico contra Bolivia y Perú, no lo es menos que no dejó de aprovecharse de la situación, apremiando a Chile para resolver la cuestión de límites en las horas más difíciles de la crisis internacional. Al mismo tiempo, los estadistas argentinos que veían acertadamente en la Patagonia una reserva del porvenir se oponían a toda solución que tuviese como base el arbitraje. Finalmente, el término del gobierno de Pinto se firmó el tratado del 23 de julio de 1881, en el cual Chile renunció a sus derechos históricos sobre la Patagonia. Esto es una mentira, una vil mentira de este escritor chileno. Lo triste que el Manual de Historia de Chile, al que yo me estoy refiriendo, en su 12ª edición, a mí me trajeron esa edición en mayo de 1994, se le enseña a los chicos, a los estudiantes de Chile, y ahí nace un cierto malestar hacia nuestro país. Hay que tener cuidado con lo que se escribe, porque la Patagonia, repito, nunca fue chilena. Se me ha acabado el tiempo, mis queridos amigos. Si Dios quiere, nos veremos el jueves 27, dentro de 2 días, cuando voy a dar inicio a la charla número 160 de Radiografía del Imperialismo Británico. Han sido ustedes muy amables. Buenas tardes.